Una madre comienza a sentirse mal después de cada comida, pero nunca imaginó que el veneno vendría de quienes más amaba. Sus propios hijos escondían una verdad que podría haberla matado, si no fuera por un gesto inesperado. Qué gusto tenerte aquí, corazón lindo. Recibimos personas de todo el mundo, y me haría muy feliz saber desde dónde nos estás viendo ahora. Deja tu like y suscríbete al canal para más historias que tocan el alma. El primer síntoma fue una sensación extraña en la boca, como si el café de la mañana, ese que tanto le gustaba a doña Carmen, estuviera mezclado con algo que no pertenecía allí. Lo bebió con cuidado, con la misma delicadeza con la que había criado a sus 3 hijos, uno por uno, sola, después de que su esposo la dejara sin decir adiós. Aquella mañana su hijo mayor, Esteban, se lo había servido con una sonrisa que no llegó a los ojos. Ella intentó sonreír de vuelta, agradecida, como hacía siempre, pero al probar el primer sorbo, sintió un leve ardor en la garganta, un sabor metálico que le revolvió el estómago. No dijo nada. Se limpió los labios con la servilleta y fingió que todo estaba bien. No quería molestar, no quería incomodar. Esteban le preguntó si el café estaba bueno, y ella respondió que sí, que como siempre estaba delicioso, aunque sabía que no era verdad. Mientras él se alejaba, ella lo miró fijamente por un instante, preguntándose si sería su imaginación, si la edad le estaría jugando una mala pasada. Al mediodía, en la mesa del comedor, el ambiente estaba tenso pero disfrazado de cotidianidad. La televisión murmuraba de fondo con un noticiero cualquiera, y Carmen repartía arroz y pollo con sus manos arrugadas, mientras sus 3 hijos, Esteban, Lucía y Andrés, permanecían en silencio, masticando con una lentitud que no era normal. Cuando ella se levantó para buscar más jugo, sintió un mareo repentino, como si el suelo se moviese bajo sus pies. Se apoyó en la silla más cercana y cerró los ojos. Andrés dijo que tal vez era el calor. Lucía ni siquiera la miró. Esteban, sin dejar de cortar su carne, comentó que ya era hora de llevarla al médico, que quizás le estaba fallando la cabeza. Nadie se levantó a ayudarla. Carmen tragó saliva y volvió a sentarse, temblando por dentro. En otro tiempo, cuando eran niños, bastaba con una mirada suya para que los 3 corrieran a sus brazos. Ahora eran sombras distintas, distantes. Algo se había roto y ella no sabía cuándo. Esa noche, mientras el resto de la casa dormía, Carmen se despertó con una sed desesperante. Al intentar levantarse, sus piernas no respondieron como deberían. Se sostuvo de la pared y caminó a tientas por el pasillo. Pero antes de llegar a la cocina, una punzada aguda en el pecho la obligó a detenerse. Todo se volvió borroso. Cayó al suelo como una hoja seca, sin hacer ruido. Permaneció allí, en la oscuridad, escuchando el tic-tac del reloj y su propia respiración entrecortada. Trató de llamar a Esteban, a Lucía, a Andrés. Ninguno respondió. Nadie bajó. Nadie preguntó si estaba bien. Después de lo que le pareció una eternidad, logró incorporarse con las manos temblorosas y volvió a su cuarto como pudo. Se sentó en la cama, mirando sus pies hinchados, sintiendo el corazón golpearle el pecho como un tambor desbocado. Allí, sola, comprendió que algo no estaba bien, que ya no estaba segura, que sus hijos no eran los mismos. A la mañana siguiente, Esteban le sirvió el desayuno con la misma sonrisa falsa. Le preguntó si había dormido bien y ella le dijo que sí, que había descansado como un bebé, aunque tenía ojeras profundas y las manos le temblaban. Mientras él ponía las tostadas sobre la mesa, comentó con naturalidad que había estado pensando en el futuro, que la casa era grande y costosa de mantener, que tal vez lo mejor sería venderla y buscar un lugar más adecuado para ella. Carmen lo miró en silencio, con el corazón encogido.
Le dijo que esa casa la había levantado con sus propias manos, ladrillo a ladrillo, que allí había enterrado su juventud y sus esperanzas. Esteban respondió diciendo que ya no era tiempo de nostalgias, que tenían que ser prácticos, que los tiempos eran difíciles. Lucía, que acababa de entrar con una bandeja de frutas, añadió que ella también había pensado en eso, que conocía un hogar para ancianos muy lindo, con enfermeros y actividades. Carmen no respondió. Masticó el pan lentamente, sintiendo que cada palabra de sus hijos le arrancaba un pedazo del alma. Esa tarde, mientras regaba sus plantas en el pequeño jardín, Carmen recordó una tarde lejana, en la que Esteban, con apenas 5 años, se había caído de la bicicleta y se había hecho una herida en la frente. Ella lo había cargado en brazos, sangrando, gritando, hasta la clínica más cercana. Él lloraba diciendo que le dolía mucho, y ella le susurraba que todo iba a estar bien, que ella estaba ahí. Esa imagen la golpeó con fuerza, como un eco lejano que ahora parecía pertenecer a otra vida. ¿Dónde había quedado ese niño? ¿En qué momento se había convertido en un hombre capaz de hacerla sentir una carga, un estorbo? Esa noche volvió a caer, esta vez en el baño. Se había inclinado para tomar una toalla cuando un mareo brutal la dejó sin fuerza en las piernas. Golpeó su cadera contra la cerámica y cayó de costado, con un gemido que se perdió entre las paredes frías. Permaneció allí, helada, impotente. Nadie la escuchó, nadie subió, nadie llamó a la puerta. Finalmente, arrastrándose como pudo, llegó hasta su cama y se recostó, sudando y con la respiración agitada. Cerró los ojos y se dijo a sí misma que al día siguiente hablaría con ellos, que algo tenía que cambiar. Pero en el fondo, muy en el fondo, una voz antigua y triste le decía que sus hijos ya habían tomado una decisión y que ella, por primera vez en la vida, estaba completamente sola. Hermosa alma que llegó hasta aquí, qué dicha tan grande tenerte en esta comunidad. Recibimos con cariño a personas de todo el mundo, y me encantaría saber desde dónde estás viendo este video ahora. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal para más historias que llegan directo al corazón. Esteban hablaba por teléfono en el balcón, con una voz baja pero firme, mientras pensaba que su madre dormía la siesta. No se dio cuenta de que Carmen, desde la ventana entreabierta de su habitación, escuchaba fragmentos de la conversación. Él decía que todo estaba yendo según lo planeado, que los síntomas habían comenzado a aparecer y que, con un poco más de paciencia, pronto tendrían vía libre para firmar los papeles. Su tono era calculador, como si hablara de un trámite bancario, no de una vida humana. Carmen no podía creer lo que oía. En un primer momento pensó que estaba entendiendo mal, que tal vez no se refería a ella. Pero cuando lo escuchó decir que la vieja estaba más débil cada día y que Lucía ya había conseguido al abogado que falsificaría las firmas, un escalofrío le recorrió la espalda. Cerró la ventana con suavidad, se sentó en la cama y miró sus manos. Sentía que la realidad se le escurría entre los dedos, como agua. ¿Cómo era posible que su propio hijo hablara de ella así, como si fuera una carga que necesitaba ser eliminada? Al día siguiente, Lucía llegó temprano con una carpeta en la mano. Dijo que necesitaban la firma de mamá para actualizar unos documentos del seguro, que era algo rutinario. Carmen la miró con desconfianza, pero no dijo nada. Lucía colocó la carpeta sobre la mesa del comedor, abrió la página que debía ser firmada y deslizó el bolígrafo frente a ella. Carmen le preguntó si podía leer el documento con calma, que últimamente se sentía algo confundida. Lucía respondió diciendo que no hacía falta, que era un trámite estándar, y añadió con una sonrisa tensa que Esteban ya lo había revisado. Carmen firmó con manos temblorosas, sintiendo un nudo en la garganta. No entendía exactamente qué estaba firmando, pero la mirada de su hija le helaba el alma.
En ese momento, Andrés bajó las escaleras silbando, con una naturalidad que contrastaba con la tensión en el aire. Saludó a su madre con un beso frío en la frente y le preguntó si había tomado sus medicinas. Carmen asintió sin hablar. Todo se sentía artificial, como una obra de teatro donde ella era el personaje central, pero no conocía el guión. Esa tarde, mientras tiraba la basura, la vecina del lado, doña Marta, encontró algo que le pareció extraño. Entre las bolsas había varios frascos de medicamentos sin etiquetas, otros vencidos, y algunos con nombres que no correspondían al tratamiento que Carmen siempre mencionaba. Doña Marta, que era enfermera retirada, se alarmó. Ella conocía a Carmen desde hacía más de 20 años, y algo en su corazón le decía que algo andaba mal. No era chismosa, pero sabía leer los signos del abandono y la negligencia. Esa noche tocó la puerta y le ofreció a Carmen una infusión de manzanilla. Mientras se la servía, le preguntó si estaba tomando algo nuevo. Carmen respondió que no sabía, que Esteban era quien le daba las pastillas, que ella ya no las reconocía bien. Doña Marta frunció el ceño y le dijo que tuviera cuidado, que no confiara ciegamente. Carmen sonrió con tristeza y dijo que una madre siempre quiere creer en sus hijos, hasta el final. A la mañana siguiente, después del desayuno, Carmen sintió un dolor agudo en el estómago, como si le estuvieran arrancando algo por dentro. Se sostuvo de la silla y pidió ayuda. Lucía, que estaba de espaldas, tardó en reaccionar. Andrés miró la escena desde el sofá, sin moverse. Finalmente, Esteban la tomó del brazo y dijo que la llevarían al hospital, pero sin urgencia. Carmen no podía sostenerse en pie. Mientras la cargaban al auto, el mundo se le volvió confuso. Recostada en la camilla de emergencias, ya en el hospital, Carmen escuchaba ecos de voces, veía luces blancas parpadeando y sentía que su cuerpo se rendía poco a poco. Esteban le tomó la mano y dijo en voz baja que todo iba a estar bien, que la iban a cuidar, pero sus palabras no tenían calor, no tenían alma. Carmen lo miró con ojos vidriosos y se preguntó en qué momento aquel niño dulce se había convertido en un desconocido con sonrisa hueca. En la sala de espera, mientras el médico revisaba los análisis, Esteban caminaba de un lado a otro, nervioso. Andrés estaba al teléfono y Lucía rellenaba unos formularios con prisa. Ninguno parecía angustiado ni desesperado. Solo estaban impacientes, como si esperaran un resultado favorable en una apuesta. Cuando el médico salió y dijo que los exámenes no coincidían con un cuadro clínico normal para una mujer de su edad, Esteban fingió sorpresa. Dijo que su madre siempre había tenido una salud frágil, que quizás era el corazón o algún virus. El médico lo miró con cautela y dijo que necesitaban hacer más pruebas, porque había rastros de sustancias inusuales en el organismo. Carmen, acostada en la camilla, escuchaba desde dentro de la sala. Su corazón se apretó. No era su imaginación, no eran sus años. Alguien la estaba envenenando lentamente, y ese alguien era su propia sangre. La enfermera que la atendía, un joven de rostro amable llamado Julián, se acercó y le tomó la mano. Le preguntó si se sentía segura en su casa. Carmen dudó. Lo miró a los ojos, y después de unos segundos, le dijo en voz baja que no, que creía que sus hijos querían deshacerse de ella. Julián se quedó inmóvil por un instante. Le dijo que no se preocupara, que él iba a cuidar de ella, que no estaba sola. En ese momento, Carmen sintió algo que hacía mucho tiempo no sentía: alivio. No era amor, no era esperanza aún, pero era la certeza de que alguien la había escuchado, de que su voz, por primera vez en mucho tiempo, no se había perdido en el vacío. «Qué bonito corazón tienes por quedarte hasta aquí.
Recibimos espectadores de tantos países diferentes y sería un honor saber desde dónde estás viendo este video. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal para seguir compartiendo historias que tocan el alma. Julián entraba a la habitación con pasos suaves, llevando en las manos una bandeja con gelatina, una sonrisa sincera en el rostro y una mirada que decía más de lo que cualquier palabra podría. Desde que Carmen había sido ingresada, él se había convertido en una presencia constante, casi familiar. A pesar del ritmo acelerado del hospital, encontraba tiempo para hablar con ella, para preguntarle cómo se sentía y escuchar con atención incluso cuando sus respuestas eran breves o entrecortadas. Ese día, mientras le ayudaba a acomodarse en la cama, le dijo que los resultados preliminares del laboratorio mostraban ciertas irregularidades, pero que necesitaban hacer estudios más detallados. Carmen lo miró con los ojos llenos de un miedo silencioso y entonces, con voz apenas audible, le dijo que creía que sus hijos la estaban envenenando. Julián se quedó inmóvil por un momento sin saber si había escuchado bien. Le pidió que repitiera lo que había dicho, y ella, más firme esta vez, le contó que todo había comenzado con un café extraño, con caídas inexplicables, con desmayos y dolores cada vez más frecuentes. Le dijo que había escuchado a Esteban hablando por teléfono y que Lucía le había hecho firmar unos documentos que no entendía. Julián no respondió de inmediato. Tomó su mano con suavidad y le aseguró que estaba en buenas manos, que él no permitiría que nada más le pasara. Esa misma noche, después de su turno, Julián fue a hablar con la doctora encargada del caso, la doctora Herrera, una mujer de carácter fuerte y mirada penetrante, que llevaba años tratando con situaciones complejas. Le contó lo que Carmen le había dicho, sin exageraciones, con la misma calma con la que siempre actuaba. La doctora lo escuchó en silencio y al final asintió con gravedad. Dijo que no era la primera vez que veía casos así, que muchas veces los familiares se aprovechaban de los ancianos y que debían proceder con precaución, pero con firmeza. Ordenó nuevos análisis toxicológicos, más completos, y pidió al área de trabajo social que iniciara una evaluación familiar. Mientras tanto, Julián visitaba a Carmen todos los días. Le traía libros, la ayudaba a peinarse, le contaba historias de pacientes que habían salido adelante contra todo pronóstico. Carmen le dijo un día que él le recordaba a su hijo Andrés cuando era niño, antes de que la ambición se le metiera en el alma. Julián sonrió con ternura, pero no dijo nada. Sabía que ella necesitaba más que cuidados físicos. Necesitaba ser vista, ser valorada, ser protegida. Cuando llegaron los resultados completos, confirmaron la presencia de benzodiazepinas en niveles que no correspondían a ningún tratamiento autorizado. Además, encontraron trazas de digoxina y otros sedantes que no figuraban en su historial médico. La doctora Herrera, con los informes en mano, llamó a Esteban al hospital. Le pidió que se presentara solo, sin sus hermanos. Esteban llegó con su habitual aire de superioridad, fingiendo preocupación. Saludó a la doctora con cortesía forzada y preguntó cómo estaba su madre. Ella le respondió con firmeza que los resultados mostraban signos claros de intoxicación intencional y que estaban obligados a informar a las autoridades. Esteban intentó disimular su incomodidad, dijo que eso debía ser un error, que quizás su madre tomaba cosas por su cuenta, que ya no estaba muy lúcida. Pero la doctora lo miró fijamente y le dijo que no subestimara la inteligencia de una madre, que Carmen había sido clara en sus palabras y que había evidencia suficiente para abrir una investigación. Esteban se levantó bruscamente y salió sin despedirse, dejando tras de sí una estela de rabia contenida. Esa misma tarde, Julián se acercó a Carmen con una expresión seria pero esperanzadora. Le dijo que habían confirmado sus sospechas, que ya no estaba sola
que la doctora y el equipo del hospital iban a protegerla. Carmen cerró los ojos y dejó que una lágrima rodara por su mejilla. Dijo que no sabía si debía sentirse feliz o devastada, porque en el fondo una parte de ella aún quería creer que todo había sido un malentendido. Julián le respondió diciendo que una madre puede perdonar muchas cosas, pero no debe ignorar las señales del corazón cuando éste le grita que se cuide. Esa noche, por primera vez en semanas, Carmen durmió profundamente, sin sobresaltos, sabiendo que por fin alguien creía en ella. Mientras tanto, en casa de Esteban, los hermanos discutían a puerta cerrada. Andrés decía que todo era culpa de Esteban, que había sido imprudente al hablar por teléfono tan cerca de su madre, que ahora estaban en la mira y podían perderlo todo. Lucía, nerviosa, decía que quizás debían desaparecer por un tiempo, que si las autoridades investigaban, encontrarían los papeles falsificados, las cuentas manipuladas. Esteban golpeó la mesa y dijo que nadie se iba a ir a ningún lado, que lo resolverían como siempre, manipulando la historia, acusando a la vieja de senil, haciendo que pareciera que todo era producto de su imaginación. No sabían que ya era tarde, que el hospital había activado los protocolos de protección al adulto mayor y que un abogado defensor del Ministerio Público ya estaba revisando el caso. Esa noche, los tres hermanos durmieron poco, cada uno pensando en cómo salvarse a sí mismo, sin importar el destino de la mujer que les había dado la vida. Al día siguiente, Carmen fue visitada por una mujer de semblante cálido y firme que se presentó como abogada voluntaria del Centro de Atención a Víctimas. Le explicó sus derechos. Le dijo que tenía la opción de solicitar una medida de alejamiento, de exigir protección legal, incluso de iniciar un proceso penal contra sus hijos. Carmen la escuchó con atención, con el alma desgarrada. Le dijo que necesitaba tiempo para decidir, que no quería lastimarlos, pero que tampoco quería morir a manos de ellos. La abogada le dijo que su valentía ya había salvado su vida y que ahora tenía la oportunidad de salvar a muchas otras mujeres en su situación. Carmen bajó la mirada, pensativa. Por primera vez sentía que tenía una voz, y esa voz estaba empezando a despertar. ¡Qué alegría que estés aquí! Eres una persona muy especial, llena de sensibilidad y fuerza. Recibimos visitantes de todo el mundo y me encantaría saber desde qué rincón del planeta estás viendo este video. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal para seguir descubriendo juntos historias que conmueven el alma. Cuando el médico le comunicó que podía recibir el alta, Carmen se quedó en silencio unos segundos, como si la noticia le llegara desde muy lejos. Había pasado semanas en aquella habitación, entre exámenes, visitas médicas y conversaciones profundas con Julián, y ahora debía decidir si volvería a la casa donde casi perdió la vida. Lo miró y le preguntó con voz temblorosa si había alguna posibilidad de no regresar allí. Julián, con la mirada serena, le dijo que sí, que la abogada voluntaria había gestionado una medida cautelar que impedía a sus hijos acercarse a ella y que, si lo deseaba, podía ser trasladada a un refugio temporal para mujeres mayores en situación de vulnerabilidad. Carmen se quedó mirando la ventana un largo rato y luego, en voz baja, dijo que sí, que no volvería a esa casa, que prefería dormir en una cama prestada, pero segura, que en la suya propia con miedo a morir cada noche. El traslado fue discreto. Una ambulancia pequeña la llevó hasta un centro ubicado a las afueras de la ciudad, rodeado de árboles y con una verja blanca en la entrada que parecía más la de una casa de campo que la de un refugio. Al llegar, una trabajadora social la recibió con una sonrisa cálida y la ayudó a instalarse en una habitación compartida con otras dos señoras.
Carmen sintió una mezcla de vergüenza y alivio. Nunca había dependido de nadie. Siempre había sido la que cuidaba, la que resolvía, la que protegía. Ahora era ella la protegida. Esa noche, al acostarse, pensó en los rostros de sus hijos, en las veces que les preparó comida cuando regresaban tarde del trabajo, en las noches que pasó sin dormir cuando eran niños y se enfermaban. Pensó en Esteban con fiebre, en Lucía con pesadillas, en Andrés con miedo a los truenos. Y se preguntó cuándo todo se rompió, en qué momento dejaron de verla como madre y comenzaron a verla como obstáculo. Mientras tanto, en el hospital, la abogada reunió toda la documentación necesaria y presentó una denuncia formal. Esteban fue citado a declarar, y aunque intentó negar los hechos, las pruebas eran contundentes. El rastro de las sustancias tóxicas, los documentos falsificados, los movimientos sospechosos en la cuenta bancaria de su madre, todo apuntaba hacia una intención deliberada de causar daño. Durante la audiencia preliminar, la fiscal presentó una grabación que había sido captada por error en una de las llamadas que Esteban hizo desde el hospital. En ella se le escuchaba decir que era cuestión de días, que la vieja no aguantaba mucho más y que pronto podrían vender la casa. La jueza lo miró con frialdad y dictó prisión preventiva mientras continuaba la investigación. Lucía y Andrés, al enterarse, desaparecieron por unos días, pero al poco tiempo, la policía los localizó intentando vender la propiedad de Carmen utilizando un poder notarial falsificado. Ambos fueron detenidos y puestos a disposición judicial. La noticia corrió por el vecindario como pólvora. Nadie podía creer que 3 hijos, tan educados, tan correctos por fuera, fueran capaces de algo tan vil. Cuando Carmen fue notificada de la detención de sus hijos, se quedó en silencio. La trabajadora social que le llevó la noticia le preguntó si quería hablar con alguien. Ella negó con la cabeza. Se encerró en su habitación y miró por la ventana durante horas. No lloró, solo dejó que el silencio la envolviera. Esa noche, durante la cena comunitaria, una de las mujeres del refugio se acercó a ella y le dijo que lo que había hecho era valiente, que no muchas tenían la fuerza para denunciar a sus propios hijos. Carmen le respondió diciendo que no lo hizo por coraje, sino por instinto de supervivencia, que lo que más le dolía no era lo que le habían hecho, sino haber vivido tantos años creyendo que el amor de madre era suficiente para protegerse de todo. Esa noche, por primera vez, compartió su historia con las otras mujeres. Habló sin interrupciones, con la voz firme pero el alma abierta. Al terminar, varias se acercaron a abrazarla. Ya no era solo una víctima, se estaba convirtiendo en algo más. Una semana después, Carmen fue invitada a participar en un programa radial sobre derechos de los adultos mayores. Al principio dudó. Dijo que no era buena con los micrófonos, que su voz era muy débil. Pero la abogada la animó diciendo que su historia podía salvar vidas, que había muchas mujeres allá afuera que sufrían en silencio. Así que aceptó. El día de la grabación, se sentó frente al micrófono con las manos entrelazadas y el corazón latiendo fuerte. Contó su historia con palabras sencillas, pero llenas de verdad. Dijo que jamás imaginó que sus hijos podrían hacerle daño, que confiaba ciegamente en ellos, pero que aprendió que hasta el amor necesita límites. Dijo que no había que tener miedo de hablar, que denunciar no es traicionar, sino protegerse. Cuando terminó, la conductora le tomó la mano y le dijo que su testimonio era uno de los más poderosos que había escuchado en años. Esa noche, cuando volvió al refugio, varias mujeres la estaban esperando con aplausos suaves y miradas de admiración. Carmen sonrió con timidez y les dijo que no había hecho nada extraordinario, solo había decidido vivir.
Una semana después, se organizó una pequeña audiencia en la que Carmen pudo ver a sus hijos por primera vez desde su internación. Los tres estaban esposados, con la ropa arrugada y los rostros duros. La jueza le preguntó si quería dirigirles unas palabras antes de cerrar la sesión. Carmen se levantó con dificultad, apoyándose en un bastón que Julián le había regalado, y caminó hasta el centro de la sala. Miró a Esteban, a Lucía, a Andrés, uno por uno. Dijo que no entendía en qué momento se quebró el lazo que los unía, que ella había dado todo por ellos, incluso lo que no tenía. Dijo que no sentía odio, pero tampoco compasión, que les perdonaba porque necesitaba seguir adelante, pero que no quería volver a verlos, que su amor de madre no les daba derecho a destruirla. Al terminar, se volvió hacia la jueza y pidió que le permitieran comenzar una nueva vida lejos de ellos. La jueza asintió con solemnidad y dijo que la justicia, esta vez, estaba de su lado. ¡Qué belleza de persona eres por quedarte hasta este punto! Recibimos con cariño gente de muchos países, y me encantaría saber desde dónde nos acompañas. No te vayas sin dejar tu like y suscribirte al canal para seguir compartiendo historias que dejan huella en el alma. Carmen se levantaba cada mañana con el mismo pensamiento. Seguir viva no era suficiente. Necesitaba que su vida significara algo. Después de todo lo que había vivido, después del veneno en su cuerpo y en los corazones de sus propios hijos, había algo dentro de ella que no se había roto, algo que aún latía, algo que pedía transformar el dolor en propósito. En el refugio comenzó a involucrarse más con las otras mujeres. Les ayudaba con las tareas cotidianas, cocinaba con ellas, les contaba anécdotas de su infancia en el campo, cuando lavaba la ropa en el río y soñaba con un futuro mejor para sus hijos. Una tarde, mientras preparaba empanadas con otras residentes, dijo en voz baja que la casa que alguna vez soñó para sus hijos no era de paredes ni muebles, sino de respeto, de cariño, de verdad. Una de las mujeres le respondió diciendo que Carmen se había convertido en la madre que todas ellas habían perdido en algún momento. Ese día nació una idea. Junto con la abogada y la trabajadora social del centro, Carmen propuso crear un pequeño programa de apoyo para mujeres mayores que sufrían violencia por parte de sus familias. Lo llamaron Casa Nueva y empezó como una simple sala con sillones viejos, una pizarra y mucha voluntad. Carmen se encargaba de las charlas, contaba su historia una y otra vez, no con rencor, sino con una claridad que dejaba a las oyentes en silencio. Decía que una madre no pierde su valor con los años, que la vejez no es sinónimo de dependencia ni de debilidad. Decía que el amor que no respeta no es amor. Poco a poco, llegaron más mujeres. Algunas venían del hospital, otras llegaban por recomendación de vecinas. Carmen las recibía con una taza de té y una sonrisa que escondía 1000 cicatrices. Les decía que no estaban solas, que aún podían recuperar su dignidad. Pronto, una organización local les donó estantes, colchonetas, libros. El espacio comenzó a crecer. Donde antes había silencio, ahora se oían risas, conversaciones, pasos decididos. Carmen se sentía útil, necesaria, viva. Un día recibió una carta. Era de Andrés. Estaba escrita con letra apretada, casi temblorosa, y comenzaba diciendo que no sabía si ella querría leerla, pero necesitaba intentarlo. En el texto, él reconocía que no había explicación para lo que hicieron, que el dinero los había cegado, que la presión de Esteban lo empujó a actuar en contra de su conciencia. Decía que desde su celda pensaba en ella todos los días, en cómo la abrazaba de niño cuando tenía miedo, en cómo le cantaba canciones cuando estaba enfermo. Decía que entendía si ella nunca lo perdonaba, pero que él necesitaba pedirle perdón.
Carmen leyó la carta sola, en su habitación, con los ojos llenos de lágrimas. Luego la dobló con cuidado y la guardó en una caja de madera donde guardaba también una fotografía antigua en la que aparecían los 3 niños con sonrisas de otro tiempo. Al día siguiente escribió una respuesta. Le dijo que lo perdonaba, no por él, sino por ella misma, porque no quería cargar más con ese dolor. Le dijo que esperaba que encontrara una forma de redimirse, no con palabras, sino con acciones. Cerró la carta con un beso invisible y pidió a la abogada que la hiciera llegar. La noticia de su proyecto llegó a la radio, luego a un canal local. Una periodista fue a entrevistarla y le preguntó cómo, después de tanta traición, podía aún hablar con ternura. Carmen respondió diciendo que, si dejaba que el odio le gobernara el alma, entonces sus hijos habrían ganado del todo, que el amor no borra el dolor, pero sí puede enseñarnos a no repetirlo. En la entrevista, dijo que no era una heroína, que muchas otras mujeres merecían ese título, pero que si su voz servía para abrir los ojos de alguien, entonces hablaría cuantas veces hiciera falta. Al día siguiente, una señora se presentó en la casa nueva. Dijo que había escuchado a Carmen en la radio, que tenía miedo, que sus nietos la trataban como una carga, que no sabía a dónde ir. Carmen la abrazó y le dijo que ahora tenía un lugar, que a partir de ese momento no estaba sola. Esa noche, mientras barría el pasillo con una escoba vieja, pensó en su antigua casa. Ya no la extrañaba. Su hogar ahora era otro, hecho de mujeres fuertes, de segundas oportunidades, de respeto ganado con lágrimas y coraje. Con el tiempo, Carmen fue reconocida por una Fundación Internacional de Derechos Humanos. La invitaron a dar una charla en un congreso virtual, donde cientos de personas de distintos países escucharon su historia. Desde un rincón sencillo del refugio, frente a una cámara prestada, les habló con la misma serenidad de siempre. Dijo que su historia no era única, que en cada barrio había una Carmen, una mujer mayor que sufría en silencio, que necesitaba ser vista. Dijo que la vejez no debía ser castigo, sino un tiempo de cosecha, que las madres no crían hijos para ser traicionadas, sino para ser honradas. Al terminar su intervención, una mujer de Guatemala escribió en los comentarios que gracias a Carmen iba a atreverse a pedir ayuda. Otra, desde Argentina, dijo que la historia la había hecho llorar y recordar a su abuela. Carmen sonrió, cerró la laptop con cuidado y dio gracias por seguir viva, no solo de cuerpo, sino también de espíritu. Una mañana cualquiera, mientras ayudaba a plantar unas flores en el jardín del refugio, Carmen se detuvo a mirar el cielo. Pensó en Esteban y Lucía, que aún no habían dado señales. Pensó que quizás el silencio era su forma de aceptar el peso de sus actos. No sentía odio ni tristeza, sentía algo más parecido a la paz. Se limpió las manos con un trapo y volvió a la cocina, donde otras mujeres la esperaban para empezar la clase de cocina. Les dijo que ese día harían arroz con leche, como el que hacía su madre cuando ella era niña. Mientras removía la olla, contó una historia de cuando era pequeña, de cómo soñaba con tener un jardín y muchas hijas que rieran juntas. Una de las mujeres le dijo que ese sueño ya era realidad. Carmen la miró sorprendida y luego, con una sonrisa tranquila, dijo que tal vez tenía razón, que a veces los sueños se cumplen de formas que uno nunca imaginó. ¡Qué alegría tenerte aquí, alma hermosa! Este canal se llena de sentido con personas como tú. Recibimos visitantes de todos los rincones del mundo, y sería maravilloso saber desde dónde estás viendo este video. No olvides dejar tu like y suscribirte para seguir encontrando juntos historias que acarician el corazón. Esta fue la historia de una madre que transformó el veneno en fuerza y el abandono en un nuevo comienzo.
¿Qué fue lo que más te tocó el corazón de todo lo que escuchaste? ¿Has vivido algo parecido o conoces a alguien que sí? Vamos a conversar en los comentarios. Me encantará leerte. Aquí en el canal hay muchas otras historias que también pueden ayudarte a reflexionar, sanar o simplemente sentir. Gracias por estar aquí. Tu presencia hace la diferencia. Eres una persona sensible, valiente y llena de luz. Quédate con nosotros. Lo mejor aún está por venir.